Muy bien, señores estudiantes, estimados colegas, eh, ya completamos un poco la parte de metaxénicas. Es un tema bastante amplio. De hecho, hemos dejado en el tintero algunas incluso, pero vemos que era importante remarcar algunos puntos importantes porque este es un aspecto más ligado un poco a la vigilancia y prevención, ¿no? Vamos a ir un poco ahora a revisar la otra parte de enfermedades de transmisión sexual. En este caso, por ejemplo, a diferencia del otro, que sí también nos importa un poco la vigilancia, lo dirigimos un poco más hacia el enfoque sindrómico y el tratamiento, porque en este caso sí el tratamiento es fundamental para poder frenar la forma de transmisión de este grupo de enfermedades que las se agrupan como ETS o ITS, como vamos a ver a continuación. Muy bien, normalmente o eventualmente lo van a encontrar como enfermedades venéreas, así es el nombre común, el que se le conocen, y esto viene de la diosa griega, ¿no? Venus. De esto deriva el término venéreo porque se supone que, digamos, Afrodita o Venus, ¿no? En su equivalente romano o griego, este era, digamos, la diosa de las mujeres que, digamos, en algún contexto podían tener alguna de estas enfermedades porque eran muy codiciadas por los hombres, por decirlo así, y eventualmente adquirían la enfermedad venérea. Obviamente es una visión bastante reducida de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, pero digamos que de ahí viene ese nombre de enfermedad venérea, ¿no? Que es lo que a veces van a encontrarlo con esa nomenclatura, ¿no? Uno de los grandes problemas con esto es que la notificación no es adecuada, ¿no? Porque ¿a dónde van los pacientes que tienen este tipo de infecciones? Porque obviamente es un grupo de enfermedades que tienen que ver directamente con, digamos, las relaciones sexuales o su comportamiento en este contexto, así que tiene mucho tema tabú, tiene mucho que ver con la fidelidad, infidelidad en las parejas, etcétera. Entonces, por eso es que la mayoría de personas va a buscar otro tipo de soluciones. Entonces va a las farmacias o boticas, por ahí algún médico de práctica privada al cual le dicen que guarde mucha discreción, digamos, y muy pocos van al MINSA, ¿no? Pues de hecho solamente el 1% va al MINSA, el resto van a otros, digamos, a buscar soluciones de otra forma. Entonces, eso hace difícil porque ¿quién digamos, notifica? Solamente el MINSA. El resto normalmente no. Entonces, eso hace que también subestimemos mucho estas infecciones y no podamos tener un real contexto de estas, ¿no? Entonces, vean que de todos los pacientes infectados por una ITS, y acá, digamos, vale la aclaración de la diferencia entre ITS y enfermedad, que es válido para todo el contexto de enfermedades infecciosas, ¿no? La infección se define como la proliferación de una bacteria en un sitio donde no debería estar o a un número inusualmente alto en un sitio donde debería estar, ¿no? Sin necesariamente generar una respuesta inflamatoria, ¿no? Cuando esta infección, o sea, esta proliferación de la bacteria se acompaña de una respuesta inflamatoria, es decir, aparición de signos y síntomas, ya es una enfermedad, ¿no? Entonces, el problema es que en la práctica común lo utilizamos indistintamente, llamamos infección o enfermedad, pero en término sensu estricto debería ser una enfermedad de transmisión sexual si hay aparición de signos y síntomas, y una ITS si hay la presencia de una bacteria en determinado, digamos, en este nicho ecológico, con o sin la presencia de síntomas o usualmente sin la aparición de respuesta sistémica o inflamatoria, ¿no? Entonces, eso amplía un poco incluso el contexto de solamente ETS, es decir, la presencia de signos y síntomas, que es lo que normalmente motiva a que el paciente vaya a buscar ayuda, que como ya vimos previamente, se pueden ir a farmacias u otro tipo de
de establecimientos antes que ir a un MINSA donde podría notificarse la enfermedad. Entonces, eso también es un escollo que tenemos que tratar de mejorar porque eso limita la vigilancia epidemiológica de las ITS. Entonces, de todas las personas que podrían tener una ITS, los que reconocen la infección son muy pocos. ¿Por qué? Porque no siempre se hace la prueba para poder saber, porque no tienen síntomas. Entonces, ahí va mucho la cultura de prevención o el hecho de que uno mismo diga, ok, tengo factores de riesgo. ¿Y cuáles son el factor de riesgo más importante para tener este grupo de enfermedades? Es tener relaciones sexuales sin protección. Y si eso se aúna a que se tiene varias parejas sexuales, ¿no? Entonces, grupo de riesgo. Esas personas deberían hacerse testeos así no tengan síntomas, ¿no? Entonces va mucho a cultura de prevención para poder saber que estas personas reconocerse como factores de riesgo y hacerse las pruebas. De esta menor cantidad que podrían reconocerse como potencialmente infectadas, los que buscan servicios de salud son muy pequeños, los que diagnostican son otro grupo más pequeño, los que reciben tratamiento, otro grupo más pequeño, las personas que pueden considerarse curadas, mucho más pequeño, y las parejas sexualmente tratadas, es decir, el hecho de que se pueda tratar a él y su pareja o sus parejas es mucho más pequeño aún. Entonces hay un gran número de personas infectadas no curadas y parejas sexuales no tratadas. Y ese es el gran problema, y aquí está inmerso obviamente todo el grupo de enfermedades de transmisión sexual, incluidas el HIV. Aquí no lo vamos a tratar el HIV porque es un tema, digamos, que ameritaría toda una clase. Vamos a tratar el resto de ITS, pero se engloba también dentro de esto. O sea, sigue habiendo una gran brecha de pacientes que no conocen su seroestatus y no podemos diagnosticar. Entonces, muchas veces ¿cómo conocemos la epidemiología? Por encuestas, solamente por encuestas o, digamos, base de datos secundarias. Entonces, por ejemplo, sabemos que un 12.9% de mujeres declaró haber tenido una ITS o flujo vaginal o úlceras genitales. Muchas en contextos solteras, 16%. Entre el cuarto quintil de riqueza, es decir, estatus económico bajo, 14.5%, nivel superior, un 13.7%, áreas urbanas era un 13.4%. Pero esto obviamente es una muestra sesgada porque son los que tienen acceso a poder declarar una encuesta, confiar un poco en su memoria, por otra parte en el hecho de que quieran declarar que sí tuvieron alguna de estas ITS. Entonces, lamentablemente no tenemos una estadística fiable de esto. Entonces, al tener una pobre vigilancia epidemiológica, al no poder hacer o no conocer realmente la realidad de las ITS, solo se puede estimar en algunos casos, la OMS hace ya algunos años ha propugnado el uso de manejo sindrómico de estas, que se basa básicamente en la identificación y tratamiento de un problema, es un síndrome, que motiva la búsqueda de atención en un establecimiento de salud. Nuevamente, aquí estamos tratando enfermedades, lamentablemente no siempre infecciones, por lo que les he dicho, ¿no? El problema de que no tiene síntomas, la gente no reconoce el problema y no busque reconocerse como un grupo de riesgo y busque hacerse las pruebas. Entonces, aquí por lo menos se está tratando de agrupar los que tienen síntomas compatibles, agruparlos dentro de un manejo sindrómico y poder dar un tratamiento dirigido al síndrome, ¿no? Y esto es lo que se ha adoptado también en la norma técnica del Perú. Perdón, se ha adoptado este manejo sindrómico de las ITS, que como vamos a ver, tiene pros y contras, pero dentro de todo puede ayudarnos a paliar en parte el problema, ¿no? Entonces, tiene ciertas ventajas, sí, porque reduce la posibilidad de un diagnóstico clínico incorrecto, porque permite, digamos, enmarcarlo dentro de un contexto mucho más amplio, utiliza fluxogramas, ¿no?, que permiten mejores decisiones y acciones claras, porque ya sabemos más o menos cómo tenemos que proceder en cada caso, estandariza los tratamientos ITS y permite un tratamiento en la primera consulta, que ese ha sido un punto clave que
digamos, por el cual la OMS trabajó tanto en tratar de propugnar este tipo de manejo, ¿no? Pero tiene obviamente desventajas, la posibilidad de sobretratamiento, ¿no? Porque pues, obviamente empiezas a dar tratamiento porque tiene alguna característica que podría ser compatible con la ITS, pero no siempre lo va a ser, ¿no? Entonces se puede sobretratar, sí, lamentablemente. No puede usarse en mujeres asintomáticas, que es otra gran brecha, y no abarca otras entidades tan frecuentes. Y otro de los problemas es que lamentablemente puede generar resistencia si es que no se hace un screening adecuado, porque vas a sobretratar muchas veces, ¿no? Entonces, sí ha habido también, obviamente, críticas a este manejo, pero creo que yo, sopesando pros y contras, hay más ventajas que desventajas a pesar de lo imperfecto que puede ser el abordaje. Entonces, en ese contexto, uno de los síndromes que se plantea en esto es el síndrome de secreción uretral, que básicamente es solamente la secreción la presencia de secreción o fluidos por la uretra, acompañado de ardor o dolor al orinar. Entonces puede haber síntomas de irritación uretral, ¿no? Puede haber disuria, plaquiuria. La diferencia con la infección urinaria usualmente es que en este caso el ardor es continuo. El paciente tiene el ardor perenne, incluso cuando no está miccionando, ¿no? Ese ardor perenne, incluso cuando no hay micción, digamos, es un dato clínico que uno puede inferir para buscar secreción uretral o síndrome de secreción uretral, porque estaría, digamos, connotando una uretritis, que sería la entidad que agrupa este síndrome de secreción uretral, por lo menos en los varones. En el caso de las mujeres suele haber secreción, ¿no? En el equivalente, digamos, lo vamos a ver en el síndrome de flujo vaginal. Pero en el caso de secreción uretral, normalmente esta irritación uretral, ¿no? Con ardor, dolor al orinar y la presencia o no de fluido por la uretra. Usualmente debería haber pus por el pene, pero obviamente no siempre hay esa característica. Lo que sí suelen manifestar los pacientes es que mancha la ropa interior, ¿no? Entonces, las entidades que pueden producir, porque las formas de presentación son diferentes, pueden ir por una uretritis nada más, una balanitis, etcétera. Puede haber diferentes formas de presentación, pero si lo agrupamos solamente como entidades que producen irritación uretral y secreción a través del meato urinario, entonces lo podemos ver dos patógenos principales, que son el gonococo y el resto de patógenos que podríamos agruparlo como no gonocócicas, ¿no? Entonces la mayoría de estas son o gonococo o todas las demás que se agrupan como no gonocócicas, donde Clamidia trachomantis es la más importante. Menor medida Ureapasma ureolítico o Trichomona vaginalis en menor medida, pero principalmente es gonococo y clamidia. Son las dos principales. Por eso es que en este manejo sindrómico el tratamiento está dirigido a estos dos patógenos fundamentalmente, porque ambos representan más del 95% de las causas de secreción uretral. Entonces, por eso que el tratamiento va dirigido a estos dos patógenos fundamentalmente. Ahora, hay una gran cantidad de otros patógenos que estamos empezando a conocer básicamente por biología molecular, ¿no? Habrá que ver a futuro qué tanto rol desempeñan en el desarrollo de alguna de estas ITS, ¿no? Digamos, como ya dijimos, la epidemiología no la podemos conocer a detalle, pero se estima que obviamente predomina en países de bajos recursos, ¿no? Sobre todo la uretritis gonocócica. Es decir, se estima que la mayoría de casos de uretritis en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo, como quieran llamarlo, predominaría el gonococo. Mientras que clamidia parece más predominar en estatus altos o en otros contextos. Sin embargo, es una estimación. No es, digamos, no se puede conocer en realidad ese proceso, ¿no? No es posible distinguir clínicamente uretritis gonocócica y no gonocócica debido a que comparten características muy similares, ¿no? Sin embargo, digamos, las uretritis gonocócicas suelen generar más reacción inflamatoria, ¿no?
suele haber más secreción, suele haber más pus, los síntomas suelen ser mucho más marcados en gonococo que en las formas no gonocócicas, debido a que normalmente en las formas no gonocócicas, donde está clamidia, ureaplasma, etcétera, este tipo de patógenos son intracelulares. Recuerden que cuando es un patógeno extracelular, la reacción inflamatoria suele ser más marcada, pero cuando el patógeno es intracelular, la reacción inflamatoria es menos marcada, es más larvada, ¿no? Suele tener menos manifestaciones. Por ahí que entonces el gonococo puede tener más síntomas que la clamidia, sí, pero lamentablemente no es absoluto y no es una característica única que nos deba orientar a uno u otro. Y puede haber coinfección por ambos, sí, de hecho se estima que pueden llegar hasta un 50% de casos con descargo uretral con ambos patógenos. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales puede ser que el diagnóstico sindrómico sea una buena opción. Entonces, ¿qué tenemos para el síndrome de descargo uretral? La norma técnica todavía dice cipro más acitromicina, ¿no? Poniendo como tratamientos alternativos a la ceftriaxona con 250 miligramos de dosis única, ¿no? O cefixima, ¿no? Y más rara espectромicina que no hay normalmente, o doxiciclina como alternativa para la acitromicina. Lo cierto es que esto va cambiando en el tiempo y de hecho en las encuestas que ha hecho la OMS sobre la resistencia antimicrobiana a partir del 2014 ha visto una creciente resistencia del gonococo a primero penicilinas, luego ya ciprofloxacina, de manera que eso está cambiando y ceftriaxona está tomando el lugar de ciprofloxacina por la alta resistencia que está habiendo. Entonces, de hecho, en algunos ya contemplan que el esquema inicial debería ser ceftriaxona, acitromicina. Con 250 miligramos de ceftriaxona debería ser lo correcto, con eso iría bastante bien, y una dosis única de acitromicina. Con eso deberíamos tratar el síndrome de descarga uretral actualmente, ¿no? Dejando con un esquema 2 cefixima, acitromicina, eso dependerá de que se disponga de cefixina, que puede ser también en dosis única, y dejando alternativas a la doxiciclina, ¿no? En vez de la citromicina en algunos casos, pero en este caso sí hay que dar 100 miligramos cada 12 horas, cada día por 7 días. Y en caso de alergia se podría dar genta-amicacina, pero con una menor efectividad, lamentablemente, ¿no? Entonces, esto hay que ir revisándolo. ¿Por qué? Porque la resistencia lamentablemente es un problema en el caso de gonococo. Entonces, la creciente resistencia está haciendo que se pierda utilidad ciprofloxacino y vire un poco a ceftriaxona, que debería ser el esquema que deberíamos utilizar en empírico en el síndrome de descarga uretral acompañado de acitromicina. Obviamente dentro de este síndrome de descarga uretral puede existir la uretritis persistente. A esto le llamamos que luego de un tratamiento los síntomas desaparecen, pero regresan o se hacen recurrentes, ¿no? Se plantea que podría ser causada por este tipo de patógenos atípicos como el ureaplasma, ¿no? Que pueden ser resistentes a tetraciclina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso se plantea que si hay una uretritis persistente, es decir, no ha respondido a nuestro esquema inicial, si le damos obviamente ceftriaxona y acitromicina, que es nuestra primera línea de tratamiento actualmente, podría plantearse darle metronidazol más eritromicina, cubriendo tricomona, que sería el otro patógeno potencial que causa uretritis dentro del síndrome de descarga uretral, y eritromicina, ¿no? El problema con la eritromicina es que son 4 veces al día que hay que darlo, ¿no? Por 7 días, y suele ser mucho problema de irritación gástrica. Ese es el gran problema con utilizar eritromicina, pero es una opción que se puede dar en los casos de uretritis persistente, pero pocos suelen ir a esa connotación. Veamos algo sobre el síndrome de úlcera genital. En este caso es la pérdida de continuidad de la piel o mucosas de órganos genitales o áreas adyacentes, ¿no? Es una solución de continuidad en el área genital o áreas adyacentes o áreas que,
formen parte de la conducta sexual, el juego sexual, las relaciones sexuales que mantenga la persona, ¿no? Y que pueden ser dolorosas o no dolorosas, y eso es una característica que nos va a ayudar a diferenciar también frente a qué estemos. Entonces, si tenemos una solución de continuidad a nivel genital, trataremos de ver, ¿tiene vesículas? Si encontramos vesículas y son múltiples, estamos probablemente frente a un herpes genital, ¿no? Que es más frecuente, que la primera infección puede ser muy dolorosa, y lo capital es la aparición de vesículas. Recordemos también que este herpes genital es recurrente, es decir, la persona puede tener varios episodios de herpes genital en su vida, porque como todo herpético, y eso es una característica que uno tiene que remarcar y recordar a las personas, establece una infección latente. O sea, todos los herpéticos que entran al cuerpo nunca más nos abandonan. Duermen y son parte de nosotros y eventualmente se pueden reactivar, y eso se cumple para todos los herpéticos, los 8 tipos de herpéticos que hay, pero claro, obviamente algunos son los más importantes, como los herpéticos genitales tipo 2, el herpes tipo 1, el citomegalovirus, pero todos los herpéticos tienen la misma característica, ¿no? Establecen una infección latente y eventualmente se pueden reactivar, como el caso del herpes genital. Entonces, una vez adquirida la infección, puede haber reactivaciones durante el resto de la vida, dependiendo de N características, de su conducta sexual, los estadios de inmunosupresión o las condiciones de estrés. Podrían determinar reactivaciones. Si no hay vesículas, entonces pensamos en 2 condiciones, o sífilis o chancroide, ¿no? La sífilis genera lo que se conoce como un chancro duro, una pápula, o una úlcera, perdón, con un rodete indurado, indoloro normalmente, que puede durar 2 a 3 semanas y luego puede remitir espontáneamente. Ese es uno de los grandes problemas con la sífilis. Entonces, el paciente ve la úlcera, tiene vergüenza, no va, pero durante el paso del tiempo se va autolimitando y desaparece. Entonces, nunca fueron a atención médica. Ahora, no todos, obviamente, de la primera infección de sífilis presentan el chancro duro. Probablemente solamente llega al 30% de todos los casos de primera infección de sífilis la presentación del chancro duro. Esa es una de las grandes limitantes. Entonces no mide todo el espectro de presentación de la sífilis, solamente mide la sífilis temprana, la primera infección por sífilis, en menos del 30%. O sea, menos del 30% de todos los que tienen sífilis hacen alguna presentación como úlcera, como un chancro duro, que es lo que clásicamente se describe y es lo que buscamos o enmarcamos en este síndrome de úlcera genital. Este chancro duro, esta úlcera con rodete, indolora normalmente y que puede desaparecer espontáneamente. Del otro lado está el chancroide o chancro blando producido por el Haemophilus ducreyi, ¿no? Usualmente suele presentarse sintomáticamente más en los hombres que en las mujeres, aunque eso es variable, periodo de incubación de 2 a 7 días. En este caso suele haber múltiples ulceraciones dolorosas. A diferencia del chancro duro, que suele ser una úlcera sola, este sí pueden ser varias, múltiples ulceraciones dolorosas en el sitio de inoculación, en el círculo balano-prepucial, en el frenillo, etc. Y pueden acompañarse o no de adenopatías inguinales. Un 30% de los casos se acompaña de adenopatía inguinal que puede fistulizar en la historia natural. No es tan frecuente ahora, pero en la historia natural podrían fistulizar. Lo más frecuente que van a ver son úlceras múltiples, dolorosas, que suelen rodear el surco balano-prepucial más frecuentemente, ¿no? En las mujeres es más raro ver, digamos, esta forma de presentación, pero podría darse. El hombre suele verse más frecuentemente este chancroide. Entonces, la diferencia importante es que son úlceras múltiples, normalmente son como úlceras húmedas, ¿no? A diferencia del chancro sifilítico, que parece una úlcera más seca, esta es más exudativa, muy dolorosa y tienden a confluir, ¿no? Y normalmente son más grandes que las úlceras genitales.
Entonces es importante definir eso, ¿no? Ver las características de las úlceras para poder definir hacia dónde vamos, ¿no? Entonces aquí tienen también otro enfoque mucho más amplio. Esta es una adaptación que hicieron de una guía argentina, si no me equivoco, donde amplían un poco más el espectro de lo clásico que conocemos, el esquema que les hice, ¿no? Para las úlceras, donde está sífilis, que hablamos de la forma de presentación, el chancroide, el herpes genital, y otros más raros de ver, que es el granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo, que lo vamos a ver más adelante, pero pueden presentarse como úlceras, sí, pero son mucho menos frecuentes, ¿no? El granuloma inguinal causado por la Klebsiella granulomatosis, que da también úlceras, lesiones ulceradas, progresivas, a veces indoloras, sin adenopatías normalmente y que sangran bastante. Pero esto se ve más en zonas tropicales, suele verse más en zonas tropicales. Y el linfogranuloma venéreo, causada por un tipo especial de Chlamydia trachomatis, un tipo especial, que también se presenta como una úlcera no vesicular pequeña, dolorosa normalmente, pero son mucho más raros, se van más a generar adenopatías, más raro la presentación de úlceras, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos más adelante, pero básicamente destacar aquí que si es un herpético se presencia porque hay vesículas, el tratamiento es aciclovir, normalmente. Aciclovir, que es lo que se tiene en el ministerio, valaciclovir, si el paciente lo puede comprar, digamos que es más fácil la toma, es 1 gramo cada 12 horas, en cambio el otro son 400 cada 8 horas. La efectividad es la misma, solamente es el número de tomas que lo diferencia, ¿no? En la sífilis, que normalmente es una sífilis primaria en el caso de la aparición de úlcera, porque si hay aparición de úlcera es sífilis primaria, penicilina benzatínica sigue siendo el mejor tratamiento. El treponema pallidum es una bacteria muy especial porque a pesar de tanto tiempo de exposición a la penicilina no ha desarrollado resistencia, no hay reportes de resistencia a la penicilina. Es bastante raro, sigue manteniendo gran sensibilidad. Puede haber falla del tratamiento, sí, por las características del treponema, que se esconde, que hace procesos vasculíticos, que parece bajar su ritmo metabólico y luego empezar a crecer nuevamente, pero no genera resistencia, sigue siendo sensible a la penicilina y es el mejor tratamiento, ¿no? Porque el esquema con doxiciclina y esquemas también con acitromicina tienen más tasa de recaídas, lamentablemente, ¿no? Pero la doxiciclina podría ser una opción, 100 miligramos cada 12, 14 días, incluso más acortados, podría ayudar en algunos casos cuando es sobre todo alérgico a la penicilina, ¿no? Y en el chancroide, la acitromicina normalmente es el tratamiento de elección, como alternativa a ceftriaxona o ciprofloxacino, que todavía mantiene sensibilidad. Nuestra norma técnica dice entonces, si excluimos herpes, es decir, si tiene vesículas, le damos tratamiento con aciclovir. En el resto de los casos, si tenemos una úlcera genital, recomiendan penicilina benzatínica, 4 millones de unidades intramusculares, ¿no? Puede darse a la mitad en cada glúteo o los dos, todo, 2.4 millones en una sola aplicación intramuscular, más ciprofloxacino en dosis única. Esto para cubrir la posibilidad de sífilis primaria, que con esa dosis sería suficiente, más un chancroide, ¿no? Que todavía podría ser sensible a ciprofloxacino, ¿no? Entonces aquí el tratamiento sindrómico va a esos dos tipos de úlceras, excluyendo obviamente el herpes genital, que hay que ver las características, porque si tiene vesículas, son úlceras pequeñas, se le da tratamiento con aciclovir, ¿no? Como dijimos, antibióticos alternativos al chancroides, ceftriaxona, eritromicina también podría ser una alternativa. Si consideramos úlceras recurrentes, a la cabeza herpes genital. Eso suele ser lo más frecuente. Ahora, ¿puede haber reinfecciones por otras úlceras? Sí, claro que sí. Eso también ocurre con sífilis. La sífilis lamentablemente no genera inmunidad total, no genera inmunidad por siempre. Un paciente que tiene
sífilis, se trata, vuelve a tener contacto con alguien que tiene sífilis, se vuelve a contagiar, ¿no? Entonces no hay inmunidad duradera, no es que el paciente ya sea inmune al sífilis, cuantas veces entre en contacto con alguien con sífilis se va a volver a contagiar y eso puede ocurrir, ¿no? Las úlceras crónicas, ¿no? Las que tienen mayor tiempo de duración, que pueden no ceder al tratamiento sindrómico con lo que ya hemos mencionado, pueden entrar dentro del grupo de la granulomatosis, la donovaniosis, ¿no? Que, como les digo, es más frecuente en zonas tropicales, es menos frecuente de ver en nuestra zona, pero si la úlcera es persistente, se puede sopesar esta probabilidad. De manera práctica, lo que ocurre es que cuando no responden al tratamiento sindrómico, lo usual es que vaya a biopsia, ¿no? Obviamente, si el paciente, digamos, entiende el problema, quiere una solución, normalmente va siempre a biopsia, ¿no? Entonces, una estrategia práctica es darle el tratamiento sindrómico, reevaluarlo en 1 o 2 semanas. Si no hay una mejoría clínica, se le puede indicar biopsia, que sería lo ideal para poder ver las características de esa úlcera, porque entra en diagnóstico diferencial otras entidades vasculíticas o incluso algunas neoplasias, y darle tratamiento con doxiciclina, que sería la opción para cubrir la donovaniosis, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace de manera práctica. No responde al tratamiento sindrómico, se le indica biopsia, y mientras se espera el resultado de la biopsia que va a demorar, se le puede dar doxiciclina, ¿no? Si miramos cada 12, 14 días, si hay mejoría clínica, mantener el tratamiento, y si no hay biopsia, como lo dicen, aunque la conducta adecuada sería biopsia antes, ¿no? La alternativa sería darle acitromicina, 1 gramo inicialmente, luego 500 una vez al día, igual la recomendación por 14 días como mínimo, y si hay respuesta clínica se debería continuar, porque muchas veces esta granulomatosis se acompaña de bubones. Cuando se acompaña de bubones inguinales hay que continuar el tratamiento hasta ver mejoría clínica. En el síndrome de flujo vaginal se refiere a la cantidad de flujo vaginal con cambio de color, mal olor ocasional y prurito o irritación vulvar, ¿no? Normalmente el común de la gente le suele llamar descenso, ¿no?, a este flujo vaginal anormal, y puede ser debido a un proceso inflamatorio localizado en la propia vagina o en el cervix. Entonces, por eso es que el término muchas veces correcto es síndrome de flujo genital, ¿no? Porque puede venir del cervix también, no lo sabemos exactamente, porque es cierto que lo ideal sería poder hacer una especuloscopía y poder ver si está drenando del cervix, por ejemplo, ¿no? Con lo cual corroboramos una cervicitis, sería el equivalente al síndrome de descargo uretral en el varón, son los mismos patógenos también, o ver si solamente hay compromiso vaginal, pero lo cierto es que es muy difícil hacerlo. Primero porque no todos tienen un espéculo en un consultorio, y segundo porque es incómodo para los pacientes, porque normalmente suelen tener irritados, suelen tener muy inflamada la zona, así que colocarle un especuloscopio suele ser, difícil por lo doloroso que eso significa. Entonces no siempre podemos identificar de dónde viene. Entonces el término correcto debería ser síndrome de flujo genital, porque no sabemos si viene de cervix o es de la vagina, en realidad, ¿no? Entonces, aquí hay algunos términos que aclarar, como el término de vaginosis bacteriana. Es cierto que lo estudiamos aquí. La mayoría de hecho, en el síndrome de flujo vaginal se estudia vaginosis o se menciona la vaginosis porque es una causa de síndrome de flujo vaginal, pero no es una ITS esta vaginosis bacteriana. Porque, nuevamente, ¿no?, con el estudio de la biología molecular se ha encontrado muchas más bacterias. Antes se pensaba que solo era Gardnerella, algo de Morbilluncus, pero hay un montón de bacteroides, Atopobium, etcétera, etcétera, una cantidad enorme que de hecho están tan grandes que ahora se agrupan con siglas nada más, porque son muchas las bacterias que se encuentran en vagina. Entonces lo que ocurre en una vaginosis bacteriana es una disbiosis, ¿no? Es decir,
existen normalmente bacterias en este nicho ecológico y lo que ocurre es que se rompe el equilibrio por cambios en el pH, por uso de hormonas, el uso de antibióticos, pues el uso de algunos aditamentos como espermicidas, etc. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, alguna de estas bacterias, cualquiera de ellas, empieza a proliferar más de lo usual. Esa proliferación más de lo usual de alguna de ellas, que normalmente es parte de esta microbiota, entonces se empieza a generar este flujo vaginal. Eso es una vaginosis bacteriana. Entonces no es una ITS, no es una ITS, o sea, es una disbiosis. Se ha roto el equilibrio y empieza a generar más flujo vaginal alguna de estas bacterias que normalmente forman parte de la microbiota. Eso es una vaginosis. Entonces, esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque no es una ITS. Y porque eso tiene nuevamente connotaciones, como les decía, de pareja, porque hay mujeres que tienen vaginosis bacteriana y dicen, mi pareja me ha contagiado, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Entonces, no necesariamente ocurre así, o definitivamente no ocurre en el caso de la vaginosis. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Es una disbiosis. Sin embargo, usualmente se estudia como parte de por qué la clínica es muy diferente, es muy parecida al resto y hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras digamos, entidades que provocan descarga o flujo genital, ¿no? Normalmente suele verse en un pH un poco más alcalino, ¿no? Tirado del 5 para arriba. Descarga vaginal suele ser fina, homogénea, puede tener un KOH positivo, pero no en todos los casos. Y la presencia de estas células clave, por lo menos para Gardnerella vaginalis, es lo más, digamos, son, digamos, muy sugerentes de esta entidad. De hecho, en otras entidades, como les digo, les hacen PCR y eso ayuda al diagnóstico de manera importante, pero obviamente no se tiene esa tecnología para todos los casos, ¿no? En el caso de la candidiasis ocurre algo similar. En el caso de la candidiasis ocurre también una proliferación anormal de cándida y cándida forma parte de la microbiota vaginal. O sea, normalmente existe cándida y cuando se rompe el equilibrio por causas hormonales de pH, espermicidas, antibióticos, etc., cándida prolifera, se genera flujo y ocurre la candidiasis, ¿no? Entonces, ¿es una causa de síndrome de descarga vaginal o genital? Sí, pero no es una ITS tampoco, ¿no? Entonces, nuevamente es importante tenerlo en cuenta. No se trata, digamos, de una ITS, pero se estudia como tal, como parte de síndrome de flujo vaginal. A diferencia de las anteriores, la tricomoniasis sí. La tricomoniasis sí es una enfermedad de transmisión sexual. Este protozoo vive solamente en el tracto genital, no tiene quiste. Es una característica de este protozoo, a diferencia de los demás protozoos que normalmente tienen un quiste y por lo tanto pueden sobrevivir en superficies, etcétera, hasta que sean infectantes para otra persona. En el caso de Trichomonas no existe quiste, solo existe como trofozoito, entonces necesita pasar de un hospedero a otro de manera directa, ¿no? Hay reportes raros de que podría haber sobrevivido en algunas superficies de los baños, etcétera, pero eso es una rareza. Entonces se transmite directamente como una ITS. ¿Por qué? Porque no existe quiste de tricomona. Tiene que pasar de hospedero a hospedero de manera directa. Entonces, hacer la distinción clínica de esto es complicado. Porque, como les digo, tendríamos que hacer una espectroscopía para ver si en todos los casos hay descarga a nivel cervical o solamente es vaginal. Porque aparte de estas tres condiciones que he dicho, tricomoniasis, candidiasis y vaginosis, de las cuales solo la tricomoniasis es
es una ITS. Si hubiera descarga a nivel cervical, estaríamos hablando de gonococo y clamidia también como parte de la secreción genital, ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, no se puede hacer eso. Entonces, digamos, ¿cuáles serían las características clínicas que se describen en estas que podrían ayudarnos a distinguirla, aunque no siempre se puede hacer, lamentablemente? En el caso de candidiasis, una leucorrea blanquecina densa, aspecto de requesón, refieren, ¿no? Normalmente no tiene un olor muy penetrante. Prurito, dispareunia suelen ser lo más frecuente, ¿no? En el caso de vaginosis bacteriana, también una leucorrea, en este caso un poco blanco, grisácea, un poco densa, más fina, digamos, que sí suele tener un olor a pescado, ¿no? Suele darse más en el poscoital, ¿no? Pero no suele haber dispareunia, a diferencia de la candidiasis que suele ir un poco más de dispareunia. En el caso de la tricomoniasis, leucorrea verde amarillenta, que es lo que más frecuentemente se refiere, maloliente, aunque no tanto como la vaginosis. Suele haber dispareunia. Disuria también suele acompañar por la contigüidad y porque podría favorecer los periodos de ITU también. Y puede haber hemorragia poscoital, eso cuando la afectación es severa y puede generar laceraciones en la mucosa, ¿no? Pero, digamos, distinguirlo es a veces difícil, por eso que nuevamente se da un tratamiento sindrómico, porque si pudiéramos distinguirlo y tuviéramos la forma de hacerle un PCR, un frotis directo a todos, y pudiéramos determinar si es una vaginosis, por ejemplo, se puede dar metronidazol. El metronidazol cubre vaginosis y tricomonas, sería el esquema inicial, por ejemplo. Con 2 gramos, dosis única sería suficiente. El tinidazol iría como alternativa. En el caso de candidiasis, óvulos de clotrimazol pueden ser la alternativa y el otro sería darle fluconazol, una sola dosis, suficiente para esos casos, ¿no? En el caso de cervicitis, aquí es lo más difícil porque en caso de cervicitis normalmente ocurre que le das tratamiento sindrómico para flujo vaginal y persiste con la secreción, ahí sí se puede hacer una especuloscopía y poder ver si hay descarga a nivel cervical, y si hubiera, se le hace obviamente, les hacen Papá Nicolau usualmente, y ahí sí el esquema iría similar a como la descarga uretral en el varón, porque son usualmente gonorrea o clamidia los implicados en ese contexto, entonces se le da cipro o acitro, ciprodoxi o ceftriaxona igual con acitromicina o con doxiciclina, ¿no? Entonces, el síndrome de descarga uretral, nuestra norma técnica distingue un tratamiento para vaginitis y un tratamiento para cervicitis. El tratamiento de vaginitis va dirigido básicamente a los 3 que hemos mencionado, ¿no? Tricomonas, que sí es una ITS, luego la vaginosis y la candidiasis, ¿no? O la candidiasis, ¿no? A nivel genital en este caso, ¿no? Entonces, metronidazol, dosis única, 2 gramos, ¿no? Y acompañado de clotrimazol, que puede ser aplicado en óvulos, o darle el fluconazol también como una alternativa. Con eso tratamos vaginosis, tricomona y cándida, ¿no? Y si hubiera sospecha de cervicitis, eso sobre todo se da en el contexto de que le dan tratamiento primero para vaginitis, no hay mejoría clínica, entonces se puede dar un tratamiento empírico para cervicitis, o normalmente en ese contexto se le pide que sí le haga un Papá Nicolau, entonces se le hace ahí sí tienen que hacer la espectroscopía, le toman la muestra, porque eso también es importante saberlo, ¿no? Las cervicitis, ¿no? Pueden darse en el contexto de displasias cervicales y pueden ser un signo incipiente de cáncer. Entonces es una indicación más para poder indicarle la prueba de Papá Nicolau, porque tenemos que también estar vigilantes de formas tempranas de cáncer cervical, ¿no? Entonces, en ese contexto se le suele hacer. Ahí en el Papá Nicolau se pueden ver algunas características que indiquen que vean diplococos gram negativos, ¿no? O células, o digamos, inclusiones
citoplasmáticas que podrían hacernos sospechar de cervicitis, o simplemente la espectroscopía se ve que hay descarga a nivel cervical. En ese caso el tratamiento es ciprofloxacino o acitromicina, o doxiciclina sustituyendo a citromicina, o a la ciprofloxacino, como ya dijimos, por el riesgo de resistencia, ceftriaxona, que es lo que ya se está recomendando a nivel de la OMS, ¿no? Si hubiera sospecha de que es tricomona o la encontramos en un frotis y no responde a los 2 gramos de dosis inicial, se recomienda el ciclo largo de metronidazol 500 cada 12 por 7 días, ¿no? Porque, digamos, esto tiene mayor efectividad que el metronidazol a 2 gramos dosis única, que es un tratamiento que puede ser efectivo, sobre todo si las personas no tienen cuadros a repetición, ha sido su primer episodio, va muy bien, pero los cuadros son a repetición, son recaídas, etcétera, es mejor dar un ciclo largo. Veamos algo sobre el síndrome de dolor abdominal bajo, ¿no? Esto lo definimos sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Que suele guardar relación con diferentes entidades como la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Principalmente, pero también podría ser emergencias quirúrgicas o ginecológicas, ¿no? Como un síndrome a pedículo torcido o alguna patología anexial, ¿no? Entonces, básicamente se engloba dentro de este síndrome de dolor abdominal bajo a estas patologías, y la que nos interesaría sería básicamente la enfermedad pélvica inflamatoria, en este caso, ¿no? Que sí sería una ITS, el otro puede ser el diferencial de una apendicitis incluso, pero bueno, el hecho es de que en este síndrome abdominal, de dolor abdominal bajo podría estar enmarcado una enfermedad pélvica inflamatoria que sería producido, digamos, determinado por gonorrea, clamidia y anaerobios menos frecuentemente. Entonces, nuevamente encontramos aquí a gonorrea y clamidia, dos que ya hemos conocido, y que en este caso, ¿por qué se da esta enfermedad pélvica inflamatoria? Por la historia natural que sigue a gonorrea y clamidia. Es decir, esto empieza normalmente por contacto sexual, ¿no? Si el hombre tiene secreción uretral, está botando esta secreción a través del meato urinario, tiene relaciones, se lo pasa al cérvix genital, ¿no? De la mujer, y a través de este asciende el gonococo y la clamidia. Y sigue la historia natural, es decir, no recibe tratamiento o es pausisintomática o el tratamiento es incompleto, por cualquiera de las causas sigue progresando el gonococo y la clamidia y van ascendiendo, ¿no? Por todo el tracto genital femenino hasta llegar hacia los anexos, hacia las trompas, y empezar a generar una enfermedad pélvica inflamatoria con un dolor muy marcado, con la formación de o la inflamación de las trompas de falopio, y hasta llegar a las formas graves de abscesos a nivel de la trompa, ¿no? de falopio. Entonces, digamos que esa sería la historia natural. Entonces, cuando aparece ya una enfermedad pélvica inflamatoria, nos habla de un cuadro repetido o un cuadro prolongado de estas infecciones que no ha recibido adecuadamente tratamiento o simplemente nunca recibió tratamiento. Es cierto que se ve o suele verse más frecuentemente en mujeres que, han tenido mayor número de parejas sexuales, mayor número de relaciones sexuales durante sin protección. Entonces, si pensamos en una enfermedad pélvica inflamatoria como tal, que normalmente se caracteriza por un dolor a nivel abdomen bajo, obviamente hay que hacer una ecografía abdominal para poder descartar siempre, ¿no? En el caso de fosa ilíaca derecha, una apendicitis, que sabemos que tiene otras características, rebote, aunque en EPI puede haber ese rebote, pero el rebote es en todo en todo el hemiabdomen inferior, y el cuadro es mucho más crónico. En cambio, en la apendicitis sabemos toda la patocronología, que empieza a nivel epigástrico y luego se asienta a nivel de fosa ilíaca derecha en un corto tiempo, ¿no? El pedículo torcido también es un cuadro similar, pero se instala rápidamente. O sea, el cuadro es muy doloroso, puede simular una EPI, pero suele estar hacia un lado, ¿no? O hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, donde ocurra esta torsión del pedículo anexial,
pero el cuadro es igual, nuevamente, súbito. En cambio, en la sepsis normalmente el cuadro es mucho más crónico, ¿no? Entonces suelen tener la historia de descarga uretral, síndrome de flujo vaginal, dolores, dispareunia y progresivamente un dolor persistente a nivel abdominal bajo, ¿no? Obviamente la ecografía nos ayuda a ver, normalmente se descarta pedículo torcido, pero suele verse la inflamación de las trompas y en los casos extremos abscesos a este nivel. En ese caso planteamos un síndrome de dolor abdominal bajo, básicamente enfocado a EPI, a una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los patógenos implicados ahí? Normalmente, gonococo, clamidia y tricomonas, ¿no? Esos 3 patógenos son los que normalmente van a causar una enfermedad pélvica inflamatoria, entonces nuestro tratamiento va dirigido a eso. Entonces, se le puede dar ciprofloxacino, aunque, ya repito, esto tiene que cambiar porque la creciente resistencia hace que deberíamos utilizar en vez de esta ciprofloxacina ceftriaxona, pero 250 miligramos, dosis única, suficiente. Doxiciclina, en este caso sí, un ciclo más largo, aquí sí la citromicina quedaría corta, entonces mejor 100 cada 12 por 14 días y el metronidazol, ¿no? 500 cada 12 por 14 días también. Entonces con eso cubrimos, digamos, las posibilidades dentro de la enfermedad pélvica inflamatoria. En este contexto siempre hay que entender que la enfermedad pélvica inflamatoria suele tener mucha connotación, digamos, de una condición de repente de vulnerabilidad psicológica o de una condición subyacente de la persona que suele hacer que sea mucho más, les crea mucha ansiedad, ¿no? Sentimientos de culpabilidad, etcétera. Y eso suele exacerbar el dolor, porque muchas veces se le da tratamiento, ecográficamente mejora, a la especuloscopía ya no tienen la secreción, pero le sigue doliendo, ¿no? Entonces, probablemente tiene un componente psicológico que también habría que trabajar para poder ayudarlas, porque al final lo que les genera es dolor y baja el dolor con todo el tratamiento, pero a veces en algunas persiste, ¿no? Entonces, aquí básicamente un esquema de lo que ya hemos visto. Los diagnósticos diferenciales con otras causas de dolor abdominal bajo, donde también está obviamente la dismenorrea, el embarazo ectópico, que eso también me olvidaba, que es importante, las enfermedades inflamatorias o diverticulosis, ¿no? La cistitis, pielonefritis, que también podrían dar esa connotación. Y luego el tratamiento sindromítico, que aquí sí ya está actualizado, son ceftriaxona, 250 miligramos en una sola dosis, doxiciclina y metronidazol, ¿no? Obviamente en el embarazo donde está contraindicado el metronidazol hay que armarle un esquema especial en caso de las mujeres. Sin embargo, el metronidazol, digamos, ha demostrado cierto potencial teratogénico en algunos animales, pero no se ha demostrado en humanos. Entonces, el riesgo-beneficio podría usarse, o hay preparados tópicos también que podrían usarse en caso sea absolutamente necesario, pero no es una contraindicación absoluta y hay que valorar ese tratamiento, ¿no? En otros casos se prefiere evitar el primer trimestre y poder darle tratamiento posteriormente, ¿no? La eritromicina también es una alternativa en el caso que no se puede usar doxiciclina, por ejemplo, en las embarazadas. Síndrome de Bubón inguinal se refiere al crecimiento doloroso y fluctuante de los ganglios linfáticos a nivel inguinal, ¿no? Acompañado de cambios inflamatorios en la piel subyacente, ¿no? Entonces aparece una adenopatía a nivel inguinal, normalmente digamos, acompañado de alguna manifestación a nivel genital, usualmente suele haber aparición de úlceras a nivel genital, descarga uretral, etcétera, que nos hacen sospechar que viene de nivel genital, porque obviamente las adenopatías a nivel inguinal pueden tener muchas connotaciones, desde neoplasias e incluso peste, como hemos visto previamente, pero normalmente no suele haber fiebre.
En el caso, obviamente, de linfomas, todo tipo de manifestaciones, tendríamos que ver que hay acompañado de baja de peso, adenopatías bilaterales, axilares, etcétera, ¿no? En este caso se refiere a un sola o adenopatías a nivel inguinal, pero que suelen acompañarse de cambios inflamatorios adyacentes, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, ¿qué entidades pueden provocar esto? Normalmente el linfogranuloma venéreo o el chancroide, ¿no? Entonces el chancroide ya lo vimos previamente, causado por el Haemophilus ducreyi. Este chancroide va a generar una úlcera normalmente, ¿no? Una úlcera genital dolorosa y que puede tener bubón, o sea, puede tener una adenopatía normalmente en la zona genital, ¿no? Entonces suele acompañarse de esta adenopatía. Entonces eso más o menos puede orientarnos en el caso del chancroide. En el caso del linfogranuloma venéreo, como les decía, es un tipo especial de clamidia. En este caso van a formarse estos nódulos subcutáneos en la zona genital y que en este caso es como que evolucionaran, ¿no?, a erosiones y úlceras. Pero en este caso es como que el bubón escrofula. O sea, el término, es cierto, se refiere a la tuberculosis, la escrófula tuberculosa, pero digamos que es la evolución natural de muchas inflamaciones, ¿no?, crónicas sobre todo. Hay una inflamación subyacente que va hacia la piel y la úlcera, que eso es lo que puede aparecer en el linfogranuloma venéreo. Se ve más en zonas tropicales, mucho más raro en nuestro contexto, y el granuloma inguinal igual, causada por la Klebsiella granulomatosis, ¿no? En este caso, sus lesiones tienen alta vascularidad, pueden sangrar fácilmente, igual evolucionar a lesiones ulcerosas, ¿no? Con o sin linfadenopatía regional importante. Entonces, aquí en el síndrome de bubón inguinal, digamos, hay que pensar más siempre normalmente, o en chancroide, que sería lo más frecuente, pero normalmente hay úlceras, y más raramente en linfogranuloma venéreo, ¿no?, que sería lo más frecuente de encontrar, donde sí van a encontrar adenopatía persistente con tendencia a ulcerarse. El granuloma inguinal es mucho más raro de ver, mucho más raro de ver, va a ser muy sangrante y podría evolucionar a lesiones ulcerosas o acompañarse estas lesiones menos frecuentemente, ¿no? Entonces, si hay un paciente con este bubón inguinal, siempre chequear. ¿Tiene úlcera? Si tiene úlcera, usualmente es chancroide, ¿no?, que ya lo hemos visto en el síndrome de úlcera genital, de los cuales el 30% tiene adenopatía, o sea, tiene bubón, 30%. Si no tiene úlcera, normalmente es linfogranuloma venéreo, ¿no?, que es lo más frecuente, que es un tipo especial de clamidia trachomantis que puede dar esta forma de presentación. Siempre hay que tomar RPR para seguir, en todos los casos, y eso también es algo que es importante destacarlo, ¿no? Siempre que tenemos la oportunidad de ver alguna ITS, debemos pedirle RPR y VIH. A todos los pacientes que tienen una ITS se le debe pedir pruebas serológicas de sífilis y de VIH, cuanto menos, porque normalmente para las otras tenemos menos oportunidad, no tenemos serología, no tenemos PCR, pero si tenemos la oportunidad de ver un paciente que tiene alguna manifestación de una ITS, debemos pedirle siempre RPR y siempre VIH, porque sabemos que es muy frecuente que cuando hay una ITS se acompañe de otras, porque favorece la entrada de las otras, y porque definitivamente en el caso del VIH lamentablemente sí seguimos teniendo diagnósticos muy tardíos, o sea, el paciente sigue llegando en SIDA, lo cual ya no debería ocurrir, ¿no? Y si nos extendemos más, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en primer nivel de atención, tienen contacto directo con personas, digamos, jóvenes, sexualmente activos, siempre, por favor, traten de decirle, háganse la prueba. Porque uno de los grandes problemas de por qué la gran pandemia de VIH sigue aumentando es que no hacemos un diagnóstico temprano. Entonces, se calcula que una persona que llega a SIDA, ¿no?, y recién lo diagnosticamos en ese contexto, cuando ya tiene un oportunista, cuando su sistema inmunitario ya está muy debilitado y tiene más probabilidad de fallecer, ha contagiado a 4 personas antes de ser diagnosticado. ¿Y eso es por qué? Porque no hacemos un diagnóstico temprano. Entonces, importante recordar,
si se tiene un paciente con cualquiera de estas manifestaciones de úlceras, bubones, descargas, siempre debe pedirse RPR por la posibilidad de sífilis, porque muchos casos son asintomáticos, como vamos a ver, y VIH. No perder la oportunidad de pedir eso. Finalmente hay pruebas rápidas que combinan ambos. Entonces, una sola prueba rápida pueden ver si es RPR positivo o si tiene anticuerpos contra HIV. Ya con eso tienen bastante, porque con eso ya pueden orientar. Sale RPR positivo, entonces hay que decirle, hay que hacer más pruebas para ver. Igual si sale la prueba de HIV positivo, hay que hacer pruebas para confirmar, pero con eso ya pueden hacer un screening inicial, que sería bastante. Correcto, entonces en este caso del linfogranuloma venérea, que sería el que podría presentarse más con bubón, simplemente doxiciclina cada 12 horas por 21 días es el tratamiento. Normalmente 14 días es lo mínimo, 21 días si hay mejoría clínica hay que continuar con el tratamiento, ¿no? Y aquí tienen también las recomendaciones en el caso de chancroide, acitromicina. El primer esquema puede ir como alternativa a ceftriaxona o ciprofloxacin. En el linfogranuloma venérea, doxiciclina siempre es nuestro primer esquema, tetraciclina y eritromicina como alternativas, y en el granuloma inguinal, acitromicina como primera opción y doxiciclina como segunda opción. Y a continuación veremos algunas condiciones no consideradas en el síndrome, el manejo sindrómico, ¿no? Uno de los grandes problemas de esto es que no abarca todas las ITS. Porque no hemos mencionado nada sobre HIV, por eso es que es importante pedirle siempre la prueba. Y de sífilis solamente hemos visto la presentación de úlcera, de chancro sifilítico, lo cual, como les digo, es 10 al 30%, no más. El resto se escapa. Por eso es que siempre hay que pedir las pruebas de RPR y de sífilis en todos los casos, ¿no? Entonces, recordar simplemente que la sífilis es una enfermedad sistémica, crónica, causada por el treponema pallidum. Hay otras vías de transmisión, es cierto, pero es mucho más raro, ¿no? Bueno, perinatal, por eso a toda gestante se le hace prueba de RPR previamente. Y, digamos, sangre contaminada es mucho más raro, ¿no? Porque obviamente para transfundir sangre se hace a todos prueba de RPR, con lo cual se evita esa transmisión. Por pinchazos es rarísimo, ¿no? Entonces les hacen a todos siempre por pinchazo de RPR o le hacen como prequirúrgico a todos RPR. Digamos, nosotros agradecemos porque nos ayuda a captar pacientes con sífilis y poder darles tratamiento, es cierto, pero por otra parte es una traba innecesaria para algunos pacientes, sobre todo pacientes adultos mayores, que ni siquiera tienen actividad sexual, pero tienen como memoria inmunológica RPR y le suspenden la cirugía solo porque es el RPR positivo. Lo cual no debería ser porque no tiene riesgo de transmisión por pinchazos, ¿no? Entonces, si bien por alguna parte nos ayuda para captar pacientes, por otra parte, innecesariamente puede, retrasar cirugías de muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, ¿no? Tiene distribución mundial y tiene alta prevalencia con otras ITS como el HIV, y de hecho eso estamos viendo bastante incrementado últimamente, porque ahora recordemos que en el caso de los pacientes HIV, si un paciente está con carga viral indetectable, su probabilidad de contagio es muy baja. Pero, digamos, ¿qué vale es el eslogan que ahora maneja las personas? Es que estoy indetectable, no transmito, ¿no? Un detectable, un transmisible, ¿no? O sea, no detectable, no transmitible, ¿no? Y eso está dando pie a que aparezcan muchas ITS. ¿Por qué? Porque las personas están en targa, están indetectables y vuelven a tener relaciones sin protección, porque dicen, ya no contagio. Sí, pero adquieren otras ITS. Y entonces estamos viendo nuevamente aparecer más casos de sífilis, más casos de otras ITS, ¿no? Entonces es un problema muy, muy acuciante. Muy bien. Entonces se puede dar por contacto con lesiones cutáneas directas, se replica inicialmente en ciclo de inoculación, pero luego tiene una repercusión sistémica y el periodo de incubación es bastante prolongado dependiendo de la cantidad de inóculo, ¿no? Entonces, normalmente se han dividido en 3 etapas, ¿no? La primera etapa que se da en los primeros 90 días, ¿no?
donde puede aparecer. Aquí es donde puede aparecer la úlcera de genital, ¿no? O en recto o boca también, si fuera el caso, pero muchos casos no presentan estos o pasan inadvertidos, ¿no? Pero en esta etapa podría aparecer. En una segunda etapa, que se da más o menos entre las 4 a 10 semanas, en este caso aparece un sarpullido, ¿no? Que normalmente es un sarpullido entre amarillo, digamos, rojizo tirando a marrón, que es mucho más frecuente en la zona de tórax, tanto en la espalda como en la parte anterior. Eso es lo más característico. Puede aparecer en las manos también, en la palma de las manos, unas 4 a 16 semanas después de la presentación. Y en una tercera etapa, que puede migrar hacia otros órganos como cerebro, nervios, ojo, corazón, pero que es mucho más raro, pero que en la historia natural puede darse. Entonces, recordar que la sífilis empieza como una enfermedad de transmisión sexual, pero acaba con una enfermedad sistémica, porque el treponema viaja por todos los sitios y genera procesos vasculíticos a su paso. Eso genera las manifestaciones cutáneas y eso finalmente puede generar lesiones de coartación de aorta, los famosos dientes de Hutchinson, la pupila, el déficit de acomodación en la pupila o neurolúes, ¿no? Neurosífilis. Pero que eso es mucho más raro de ver porque tendrían que pasar años como para que produzca. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas con sífilis? Es que muchas veces las personas adquieren la sífilis, pasa inadvertido, no reciben ningún tratamiento, pero en el transcurso del tiempo, porque esto como va a pasar años, hacen una infección respiratoria superior. Le dicen, tiene faringitis. Le dan amoxicilina, o el paciente pide, no, quiero inyectable. Ah, ya, tome su penicilina y le ponen. Entonces, indirectamente tratan la sífilis, pero muchas veces lo tratan parcialmente. Entonces, eso hace que en la actualidad sea raro ver formas tardías de sífilis, ¿no? Usualmente, ¿en dónde los vemos? En pacientes HIV, donde este tiempo se acorta. Esos 20 años que podría aparecer una neurolúes puede aparecer en 3 o 5 años en un paciente HIV. Pero luego de eso es raro de ver. O pacientes alérgicos a la penicilina, ¿no? Que no toman penicilina, no reciben penicilina por ninguna razón y la sífilis podría ir avanzando. Pero no es lo más frecuente, ¿no? De ver. Entonces, en la sífilis primaria aparece el chancro, que ya dijimos, es el chancro duro, ¿no? Que es lo más frecuente de ver. Puede aparecer úlceras también en otras zonas, ¿no? Dependiendo de la conducta sexual. Luego van hacia los ganglios linfáticos regionales, aunque no suelen tener la presentación tan marcada de bubones inguinales, ¿no? Y menos del 10% son úlceras extragenitales, ¿no? Pero que pueden ser por sífilis. Pero este es un botón de la forma de presentación. La sífilis es una gran imitadora. Dependiendo de la condición inmunológica del paciente, pueden dar formas verrucosas, pueden dar formas psoriasiformes, ¿no? Que pueden presentarse en algunos casos. Entonces, hay que entrar siempre al diagnóstico diferencial porque la sífilis puede dar formas mucho más atípicas de las que estamos mencionando. En la sífilis secundaria dijimos unos meses después, ya hay la diseminación hematógena de esta y van a aparecer anticuerpos obviamente, pero el compromiso cutáneo es lo más frecuente. Estas manchas algo marrones en palmas de mano y eritema con igual tendencia a opacificarse en el tórax, sobre todo, ¿no? Más raro, fibrocefalea, caída del cabello sí suele haber, alopecia, una alopecia. A mechones se le cae la cabeza, los pelos de la cabeza. Ganglios linfáticos, más raro, pero puede haber, ¿no? Lesiones en boca también eventualmente. Entonces, vean que puede tener una serie de manifestaciones que pueden ser inespecíficas, ¿no? Pueden ser muy inespecíficas. Entonces, por eso es importante pedirle al RPR, porque mucho de la sintomatología es inespecífica. Entonces, salvo estas manchas en manos y en tórax, que sí podría hacernos sospechar en una persona sexualmente activa, después es bastante inespecífico. Lo que les comentaba sobre la sífilis terciaria, digamos, la aparición final podría ser un neurolúes, ¿no?
que eso es lo usual en la, digamos, en la evolución natural. Sin embargo, la afectación meningia puede darse incluso en una sífilis primaria. Todo dependerá de la cantidad de treponema que haya ingresado. Lo que pasa es que puede haber afectación meningia en una sífilis primaria, pero se controla fácilmente. De repente, si su sistema inmunológico está bien, la carga bacteriana es menor o recibe tratamiento rápidamente, se resuelve el problema, pero podría haber compromiso meningio incluso en una sífilis primaria. Por eso es tan disímil, es una gran imitadora la sífilis, ¿no? Es una gran imitadora. Muchos de los casos que van a haber sífilis son como latente, ¿no? Es decir, tiene un tiempo indeterminado, no podemos saber exactamente cuándo se ha infectado la persona y lo único que tenemos es una serología positiva, ¿no? Solo tienen serología positiva, entonces RPR positivo. La persona no tiene síntomas normalmente, eso es lo más frecuente que van a ver, la sífilis latente. No tiene síntomas, pero puede no estar curada porque no ha recibido tratamiento y tiene una serología positiva, ¿no? La sífilis terciaria, como les decía, es mucho más rara, ¿no? Que también puede dar una gran cantidad de manifestaciones, tubérculos, gomas sifilíticos, la ortitis, el neurolúes, y más raro el tabes dorsal o la forma meningovascular de la sífilis, ¿no? Una gran imitadora, una gran cantidad de afectaciones que puede dar en una forma tardía, ¿no? Con lesiones aneurismáticas a nivel e incluso cerebral, cardiopatías, el tabes, ¿no? Pero estas manifestaciones son mucho más raras de ver en la actualidad. ¿Dónde lo van a ver? Pacientes HIV, sin tratamiento. Ellos podrían presentar alguna de estas manifestaciones de sífilis terciaria porque los tiempos se acortan. En la historia natural esto ocurría antes que existiera la penicilina, esto ocurría con las personas mayores, no habían adquirido la sífilis de jóvenes y cuando ya tenían entrados sus años empezaban a tener alguna de estas manifestaciones tardías, ¿no? Por neurolúes. Entonces, para el diagnóstico, obviamente sería bonito encontrar el treponema, no siempre se hace, se puede hacer por microscopía de campo oscuro, lo cual no se hace de rutina, pero lo más frecuente es hacer pruebas serológicas, ¿no? Y aquí hay que utilizar, digamos, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas, ¿ya? Entonces, las pruebas no treponémicas son reaginas, no son como anticuerpos parciales, ¿no? Y que hay dos tipos, ¿no? El Venereal Disease Research Laboratory, que se conoce como el VDRL, o el Rapid Plasma Reagin, que es el RPR. Las dos son, digamos, tienen la misma función, no son equivalentes en los valores, pero sí en el seguimiento. O sea, yo puedo hacer diagnóstico con VDRL y lo sigo con VDRL, o con RPR y lo sigo con RPR. ¿Correcto? Por facilidad de hacer, el RPR es la que se hace más frecuentemente. El VDRL toma un poquito más de tiempo, necesita algunas otras cosas, así que menos frecuentemente se hace VDRL, más frecuentemente se hace RPR. Es lo que van a tener a disposición, que existe incluso en pruebas rápidas. Pero la prueba rápida solo sirve de screening. Cuando uno quiere hacer el diagnóstico necesita un RPR cuantitativo, es decir, necesito saber los títulos de RPR porque eso me va a permitir interpretarlo. Nuevamente aquí es interpretación, porque vuelvo a repetir, estas reaginas son como anticuerpos incompletos. Lo que pasa es que son pruebas tan antiguas que no son anticuerpos completos, no son pruebas de anticuerpos completos. Y debido a que esta enfermedad es tan disímil, puede pasar de una primaria a terciaria rápidamente, puede reinfectarse, etc., es difícil dibujar una curva de anticuerpos como conocemos en el resto de enfermedades. Por eso es que no existe todavía serología específica tipo IgG o IgM separado y poder hacer una curva y poder diagnosticar en qué etapa está. Eso hace difícil el diagnóstico de sífilis. Entonces utilizan estas reaginas porque sirven, no permiten hacer, digamos, un diagnóstico demasiado preciso, pero si lo interpretamos adecuadamente, tienen una utilidad clínica. Por eso es que se utiliza el RPR cuantitativo. Entonces, haciendo un RPR cuantitativo e interpretándolo adecuadamente con la clínica, podemos hacer el diagnóstico. ¿Correcto? Entonces, recordar, son anticuerpos incompletos, son pruebas que pueden tener falsos positivos,
¿no? Falsos negativos también, entonces hay que interpretarlo correctamente. El problema con estos anticuerpos es que van a hacerse positivos después del 10º día de que la persona es infectada, entre el 10º a las 2 semanas recién se hace positivo. Entonces ahí hay un desfaz, porque la úlcera podría aparecer muy tempranamente, por ejemplo, el chancro sifilítico, y puede ser el RPR negativo, porque no está todavía el RPR positivo en ese contexto, o podría no estarlo, ¿no? Entonces, para eso ha salido a ayudarnos, digamos, las pruebas sifilíticas, exactamente. Entonces, históricamente se han utilizado estas dos, ¿no? El FTA, que es el Fluorescent Treponema Antibody Absorption, o la microglutimación del treponema pálido. El que más se utiliza es el FTA normalmente, ¿no? El Fluorescent Treponema Antibody Absorption. Sin embargo, esta prueba, digamos, solamente dice si alguna vez entró en contacto con treponema. Es similar a un IgM, hace de IgG, ¿no? Entonces siempre va a ser positivo. Una persona tenido sífilis siempre le va a salir FTA positivo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces no significa que tener el el FTA signifique realmente tenga infección. Lo que clásicamente siempre nos han enseñado es, tengo un RPR positivo, el título que sea, no lo corroboro con un FTA. El FTA es positivo, entonces le doy valor a ese RPR, y si el título es más de 1/8, 1/16, persona sexualmente activo, le doy tratamiento, ¿no? Entonces, ¿es una conducta válida? Eso sí. El único problema con eso es lo que les comentaba sobre el desfase que existe entre la sífilis temprana y el RPR. Es decir, puede ser que la persona tenga el chancro sifilítico y el RPR negativo, porque es muy temprano para que se haga positivo el RPR. Ahí entra a tallar una prueba que se está utilizando desde hace algún tiempo y que utiliza lo que se llama el esquema inverso. Es un combinado, en este caso sí, de IgG, IgM para treponema pálido. O sea, una prueba muy específica, mejor que el FTA, que mide IgG, IgM para treponema pálido. ¿Cuál es la ventaja de estos anticuerpos específicos? Que no están disgregados, sino están todos juntos, están los dos juntos. Pero esta prueba de IgG, IgM específica para treponema pálido antecede al RPR, o sea, es positivo antes de que el RPR sea positivo. Entonces, ¿dónde se recomienda este esquema inverso? Se llama. Es decir, en vez de yo pedirle RPR a un paciente que tiene una úlcera sifilítica que podría salirme negativo, le pido el anticuerpo IgG, IgM para treponema, porque este puede salir positivo antes que el RPR. Entonces, haciendo esa estrategia, incluso en personas, esto se recomienda en personas de alto riesgo, es decir, trabajadoras sexuales, HCH, pacientes que refieren tener varias parejas sexuales sin protección, en eso se recomienda este algoritmo inverso, es decir, le pido primero el anticuerpo IgG, IgM para treponema específico, y si me sale positivo, recién le hago seguimiento con el RPR, o espero hasta que se haga positivo para poder darle tratamiento, ¿no? Para poder hacer el seguimiento posteriormente, ¿no? Entonces, si bien la conducta usual es pedirle un RPR, corroborarlo con un FTA, el algoritmo inverso de pedirle primero el IgG, IgM para treponema, que ya está disponible, y si sale positivo recién el RPR para corroborar los títulos, si es que fuera, o el hecho de que necesito, digamos, puedo dar el tratamiento, pero voy a esperar que los RPR recién se hagan positivos posteriormente, se recomienda en los grupos de alto riesgo, ¿no? Entonces, trabajadores sexuales, pacientes HCH, etc. Eso es lo nuevo con sífilis, el utilizar este algoritmo inverso se llama. Porque eso es lo que ocurre acá, ¿no? Aquí tienen la lesión primaria, en la cual puede ser positivo ya los anticuerpos, pero puede haber un desfase, puede ser que no aparezcan todavía, ¿no? Pero las pruebas de anticuerpos específicos IgM, IgG pueden salir positivas antes. Esa línea verde que ven ahí es el IgM, ¿ves? Eso antecede normalmente a la aparición del RPR, con lo cual se gana ese tiempo. Es por esa razón que se hace ese algoritmo inverso.
pero se recomienda en este grupo de pacientes de alto riesgo. En el resto se puede seguir utilizando el algoritmo habitual. Entonces, el RPR si tengo sospecha y lo corroboro con un FTA, ¿no? Pero en los otros casos utilizo este algoritmo inverso de pedirle primero el anticuerpo IgG, IgM para treponema, ¿no? Entonces, para el tratamiento, penicilina es el fármaco de elección, ¿no? 2.400.000 unidades internacionales, dosis única en la forma primaria, alternativas de doxiciclina o tetraciclina. En la latente, que es la que más frecuentemente van a ver, probablemente porque solo tiene un RPR positivo, se recomienda esta misma dosis cada semana por 3 semanas, alternativas de doxi o tetraciclina, y en la neurolues o neurosífilis, esta penicilina, pero dada como gesódica cada 4 horas por 14 días y como alternativa a la ceftriaxona, ¿no? Básicamente sí hay alergia a la penicilina porque, nuevamente, la penicilina es el mejor tratamiento para sífilis. Siempre es mejor. La gente siempre a veces piensa que la ceftriaxona es mejor, pero no. Acá es una alternativa porque, bueno, no hay de otra. Habría que desensibilizarlo y si es que es una reacción alérgica mayor, está contraindicado, no se puede hacer desensibilización. Pero en el caso de gestantes, por ejemplo, sí. En caso de gestantes, si no ha habido, es alérgica a la penicilina, debería intentarse hacerle desensibilización si es que no es una alergia mayor, porque solo la penicilina puede lograr una cura adecuada, ¿no? La ceftriaxona y el resto normalmente pueden tener un porcentaje de falla. Algo sobre la condilosis acuminada, que tampoco está dentro del contexto de enfermedades de los síndromes, ¿no? En este caso son verrugas genitales atribuibles al virus del papiloma humano, ¿no? Entonces ya sabemos que normalmente estos virus del papiloma humano son muy frecuentes, muchos de ellos solamente generan verrugas genitales, pero un grupo importante de estos, ¿no? Los serotipos 35, 16, 18 suelen dar casos graves, ¿no? Porque pueden favorecer o desarrollar cáncer, o son virus oncogénicos en algunos serotipos, ¿no? Entonces, esta probablemente es una de las pocas ITS de las cuales sí hay vacuna, porque felizmente sí se ha podido desarrollar vacunas contra el VPH, porque esto implica el desarrollo de cáncer, ¿no? Lamentablemente, cuando se tiene ya los condilomas acuminados como tal, es importante hacerle determinar qué serotipo es. Se pueden hacer ahora, hay muestras de hisopados, tanto vaginales, uretrales o rectales, en las cuales se puede buscar el serotipo de VPH y saber si es que hay riesgo de cáncer, ¿no? Para poder valorar esa posibilidad. Porque normalmente el tratamiento de las verrugas como tal es solamente, digamos, tratamiento tópico, ¿no? Puede ser el imiquimod en crema, ¿no? Es un poco caro el problema. Se puede quemar con podofilina o ácido tricloracético o crioterapia o cirugía láser, que lo puede hacer un dermatólogo especializado en eso, ¿no? Entonces, todos estos tratamientos, vean que son tópicos, solamente son para eliminar esa verruga o para, como el imiquimod, tratar de contenerlo de repente, ¿no? Pero creo que el mensaje más importante en el caso de VPH es tratar de trabajar en prevención, ¿no? Como les decía, esta es probablemente una de las pocas ITS en las que ya hay una vacuna, ¿no? La vacuna para el VPH, por lo menos la que tiene el ministerio, es la de 4 serotipos, 2 implicados en el cáncer, que son el 16 y el 18, y el resto que son los más comunes, que incluyen el 11, que normalmente no causa cáncer, pero es muy frecuente. Entonces, está aprobado para todos los niños. Afortunadamente ya lo han incluido para niños, era solamente niñas, ¿no? Todas las niñas hasta los 13 años, ahora se han incluido los niños más.
y esto debería ir ampliándose, porque ya los estudios están demostrando que la vacuna sirve incluso en personas que ya han empezado sus relaciones sexuales. Se decía que la vacuna servía solamente si no había tenido exposición previa al VPH. Entonces, por eso que se vacunaban niños y niñas, ¿no? Para darles protección antes de que inicien su vida sexual. Pero ahora los estudios han demostrado que incluso teniendo ya, habiendo iniciado su actividad sexual, la vacuna puede proteger contra el VPH. Entonces las indicaciones están ya cada vez mucho más edades. Después se puede vacunar hasta los 25, hay estudios hasta 40, 45 años que pueden ser útiles las vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que es una tarea de promover la vacunación y que el ministerio amplíe el rasgo para que se pueda vacunar, porque es una tarea. En Australia y en otros países se han propuesto eliminar el cáncer de cervix uterino. ¿Por qué? Porque con vacunación universal y con digamos, pruebas de Papá Nicolau temprana se podría eliminar el cáncer de cervix uterino, ¿no? Entonces es un desafío, pero, digamos, es posible, ¿ya? Aparte de la de 4 serotipos, ya hay la Gardasil 9, la que tiene 9 serotipos con, digamos, buena performance también. Será cuestión de tiempo que el ministerio también lo adquiera y se pueda tener esta vacuna. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en el primer nivel de atención? Es promover la vacunación, ¿no? Si el niño no recibió la vacunación inicialmente, debería ir a vacunarse, ¿no? Recomendarle la vacuna, ¿no? Decirle que es una vacuna que lo puede proteger contra el desarrollo de cáncer. Y tienen que vacunarse los niños también. Sí, porque el VPH es oncogénico y puede provocar cáncer de pene, cáncer de ano, ¿no? Entonces también deben ellos protegerse, al igual que las mujeres, que obviamente sufren el mayor impacto porque el cáncer de cervix uterino es mucho más frecuente, pero los niños también deben protegerse. Entonces debemos promover la vacunación. Esperamos que el ministerio vaya ampliando el ritmo de vacunación, porque cuando ya vemos pacientes con estas lesiones, lo único que hacemos es estéticamente quitarlas o removerlas, pero tenemos que trabajar en prevención. De esto ya lo hemos mencionado prácticamente, ¿no? Este granuloma inguinal es mucho más frecuente, una adenovaniosis, se ve más en zonas tropicales, ¿no? Empiezan como pápulas, pero rápidamente se hacen úlceras sangrantes, ¿no? Crónicas, se extienden a otras áreas del área genital y normalmente raro que aparezcan adenopatías, suele ser solamente úlceras, aunque en la evolución puede aparecer, ¿no? Muchas veces el diagnóstico se hace solamente por anatomía patológica, porque es lo que se hace, ¿no? Se le da tratamiento por úlcera genital, no mejora, se hace biopsia y se pueden ver los famosos cuerpos de Donovan, que son los que nos hacen el diagnóstico, ¿no? Ya lo hemos mencionado también, doxiciclina sería el tratamiento en estos casos. Y en el caso de, finalmente, la escabiosis, bueno, la escabiosis también es considerada una enfermedad de transmisión sexual porque requiere un contacto cercano para el desarrollo de estas lesiones. Obviamente, en este caso es importante entender que este ácaro vive en las ropas, ¿no?, de la persona, nuevamente. Entonces salta frecuentemente a la ropa de estas personas, pero muere rápidamente fuera de eso. Bueno, rápidamente es decir, puede sobrevivir hasta unos 3 días o 4 días en la ropa de las personas. Entonces, por eso es importante que en parte del tratamiento es informarle que debe lavar adecuadamente esa ropa o dejarla sin tocar durante por lo menos 3 a 4 días y luego empezar el proceso de lavado para poder tratar de eliminar el ácaro, porque vive muy frecuentemente, suele ser muy recurrente. Si no se trata a todo el entorno familiar cercano, es recurrente, entonces es importante tenerlo en cuenta. Siempre las lociones suelen ser las más utilizadas, las lociones más que las cremas, pero si no hubiera, se puede usar crema. Permetrina es el que usamos normalmente acá, es lo que más se tiene. El benzoato de bencilo entra como una segunda línea porque suele ser más irritante en la piel usualmente.
y esas dos son las que disponemos para la escabiosis, ¿no? Pero haciendo hincapié siempre en que tiene que ser el tratamiento de pareja en este contexto e incluso un entorno familiar, porque no solo es el afectar al área genital, sino afecta obviamente el resto del cuerpo. Por eso es que cuando se hace el tratamiento se da desde el cuello hasta la punta de los pies, porque el ácaro puede vivir en cualquier parte de la piel, solamente que afecta ciertas determinadas zonas, ¿no? Zonas de pliegue, zonas de mayor humedad, etcétera. Entonces, una parte del control de esas ITS, aparte del tratamiento oportuno, la consejería que tenemos que dar es siempre tratar de interrumpir la propagación de las ITS con lo que ya les hemos mencionado. ¿Por qué? Porque hay que prevenir el desarrollo de complicaciones y reducir el riesgo de otras ITS. Entonces ya saben, paciente con una ITS siempre le tienen que pedir RPR y su prueba de ELIS. Si no, la atención no ha sido completa. Siempre debe ir acompañado de esa serología porque es parte de, ¿no? Y se tiene que hacer el tratamiento de la pareja, siempre, o las parejas si el paciente lo declara así, porque si no le dan tratamiento a una persona y se vuelve a contagiar. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? En el caso de la secreción uretral, los contactos 60 días antes por lo menos deberían recibir tratamiento, en úlcera genital 90 días, en el flujo vaginal 60 días, dolor abdominal bajo 60 días también, y en el bubón inguinal también 90 días. Entonces, en términos prácticos, todos los contactos cercanos sexuales en los últimos 3 meses deberían también recibir tratamiento una vez identificado o hacer el screening para descartarlo, ¿no? Aquí tienen el cuadro resumen de lo que ya hemos comentado para que lo puedan revisar más detenidamente. Ya no lo vamos a comentar. Eso es lo que les decía sobre el tratamiento de parejas y el tiempo que se tiene que tomar. Y eso es lo que quería compartir con ustedes respecto al enfoque de la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y su prevención. En este caso va más dirigido un poco al tratamiento, porque es lo que tenemos que hacer y tratar de siempre promover, en el caso del VPH, la vacunación, y en el caso de hacer el screening y el diagnóstico en cuanto se pueda, digamos, promover que las personas se hagan las pruebas de VIH y de sífilis, porque los diagnósticos a veces son tardíos y hay que promover también esa cultura de prevención en estos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Yo sé que ha sido una sesión bastante larga, hay varios temas para tratar, se nos ha hecho bastante extenso, sobre todo en el caso de zoonosis, porque hay una gran cantidad de información que digamos, hay que recordar y hay que recalcarla. Entonces, estamos coordinando justo con la administración para que podamos hacer una sesión donde podamos resolver, digamos, más a detalle y con más detenimiento las preguntas tipo sobre estos tópicos que estamos revisando, como para refrescar los conocimientos, y también las preguntas que muy amablemente también nos están haciendo a través del chat. No se puede dar respuesta a todas ellas por el tiempo, lamentablemente, pero como les decía, estamos coordinando para poder hacer una sesión especial donde podamos ver todas las preguntas que hemos preparado como un banco que ustedes tienen que responder y hacer el feedback, y además todas las dudas que ustedes puedan tener para poder absolverlas y poder hacer un feedback adecuado, ¿no? Entonces, estaremos informándoles oportunamente para poder hacer ese feedback, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.